Fausto Yepes. Y Ecuador ha firmado dos acuerdos con Estados Unidos precisamente para la cooperación en el tema del conflicto armado interno. ¿Qué implican los acuerdos? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y cuál es el tipo de cooperación que recibiremos? Les contamos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto hasta ahora es con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, para hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Permitirá prevenir y combatir e interceptar actividades mineras. También le preguntamos en este momento. Doctor Estarellas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. El acuerdo, se ha hablado, lo primero, la Corte Constitucional ha dado luz verde a los términos de este acuerdo. ¿Qué implica esta resolución de la Corte Constitucional y cuáles son los alcances? Bueno, es muy importante porque todos los tratados, que son acuerdos entre estados que producen efectos jurídicos, cualquiera que sea su denominación particular, deben ir al pronunciamiento de la Corte Constitucional. En este caso, acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos ha ido al análisis de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha decidido que no necesita ir al Congreso para la aprobación. Esto se debe que en la doctrina, en el derecho internacional, hay dos tipos de acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos que se conocen en la doctrina con el nombre de simplificados, que no necesitan la aprobación del Congreso Nacional, o como en el Ecuador se conoce con el nombre de Asamblea Nacional. Y los otros tratados o acuerdos que sí necesitan ir, por lo que configura el acuerdo, a la aprobación de la Asamblea Nacional. En el Ecuador, la Constitución señala que tratados o acuerdos deben ir para la aprobación. Tengo entendido que son 8 numerales. Y la Corte ha estudiado y ha dicho que en ninguno de esos numerales está incluido el acuerdo con los Estados Unidos, por lo cual no necesita ir a la Asamblea y lo ha devuelto a la Presidencia de la República. Uno de los acuerdos, doctor Estarellas, habla, por ejemplo, de las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y busca hacer este tipo de operaciones conjuntas. ¿Esto será permitido? ¿Qué tipo de garantías tiene que dar Ecuador, por ejemplo, para quienes participen de estas operaciones? Se habla, por ejemplo, de la inmunidad de los militares. Bueno, la Corte Constitucional lo que ha dicho en su pregunta es que estas operaciones no son alianzas ni políticas con los Estados Unidos ni militares con los Estados Unidos. Son, digamos, de cooperación, de coordinación, obviamente que tienen un fin: luchar contra delitos como el narcotráfico, que es un delito transnacional, o contra el terrorismo, que es un delito de lesa humanidad. Pero no es ningún tipo de alianza militar ni nada por el estilo. No interviene en ningún conflicto interno. Asimismo lo dice el acuerdo, el tratado. Y lo que se habla ahí es de inmunidad que se le da a las personas del ejército, digamos, los militares norteamericanos que vienen a colaborar con los militares ecuatorianos. Se los asimilan a inmunidades diplomáticas para que ellos puedan trabajar y colaborar y coordinar
con los militares ecuatorianos. No hay entonces, y esto sí sería bueno explicarlo, porque hay, por ejemplo, un expresidente que escribe en redes sociales, escribe bastante, por cierto, habla sobre esta pérdida de soberanía y que eso no se habría permitido en otro momento. ¿Esto implica, este tipo de actividades, este tipo de acuerdos, esta cooperación, implica una pérdida de soberanía? No, definitivamente. Eso es porque cree que la soberanía puede tener una ideología. Eso de ninguna manera, una barbaridad. Mire, el Estado está conformado de elementos esenciales y elementos modales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Población, territorio, poder y derecho. Y los elementos modales, consecuencia de los esenciales, la soberanía como consecuencia del poder y el imperio de la ley como consecuencia del derecho. Justamente el Estado que es soberano es que firma estos acuerdos, pero no hay ninguna merma de soberanía, si es que se lo quiera llamar así. Lo que hay justamente es aplicación de soberanía. Como soy soberano, llego a acuerdos con los Estados Unidos para colaborar, coordinar acciones en contra de delitos transnacionales. Yo no le veo ninguna merma de soberanía. Lo que es más, estos acuerdos no solo se deberían dar con los Estados Unidos, sino con los países de la región, de América Latina, porque obviamente el Ecuador está en una situación que necesita ayuda, necesita colaboración, pero hay que dejar claro que no están en ningún momento afectando la soberanía. Y un acuerdo similar, o al menos esta intención parece haber con Brasil, por ejemplo, que ha mostrado su interés y su preocupación sobre el avance de los grupos de delincuencia organizada en la región. En estas condiciones, y de acuerdo a lo que usted menciona, sería también dable otro tipo de acuerdos, por ejemplo, con Brasil, algo que ya parece haber un acercamiento, o al menos un inicio. Pero claro, mire, si los narcotraficantes y los grupos terroristas se unen para entrar en caos al Ecuador, si ellos pueden unirse, colaborar y venir al Ecuador a causar pánico, terror, ¿por qué los estados no pueden unirse, solidarizarse y cooperar para, digamos, atacar estos males? Porque esto, si bien está afectando al Ecuador, también afecta a toda la región y también afecta a los Estados Unidos, porque ahí es donde consumen. Entonces es el momento de la colaboración internacional. Por eso le decía yo, no solo debe ser Estados Unidos, usted mencionaba Brasil, debería también ser Argentina, Ecuador, Perú, todos, que esta no sea una solidaridad, porque se han firmado acciones solidarias, que no sea una solidaridad plasmada en el papel, sino que sea una solidaridad evidentemente de cooperación. Ahora bien, y cabe destacar, por ejemplo, como parte de este acuerdo para las actividades marítimas transnacionales ilícitas, precisamente para el combate, en el contexto de lo que usted nos ha mencionado, doctor Estarellas, por ejemplo, se plantean ciertos casos cuando una embarcación sospechosa huya a mar territorial ecuatoriano, deberá primero comunicarse con la Armada ecuatoriana para poder lograr esta interceptación, o cuando se autorice un agente ecuatoriano para que esté embarcado en un buque estadounidense en este caso. Es decir, siempre la titularidad, digamos, por ponerlo de esta forma, de este tipo de operaciones, de acciones, estarán en manos de Ecuador. Sí, totalmente. Usted lo deja, digamos, en lo que ha dicho, queda clarísimo. Es colaboración. Es justamente soberanía la aplicar esta colaboración. Lo contrario sería no pedir esa colaboración y esperar que el narcoterrorismo acabe con el Ecuador. Y eso sí es lo malo, ¿no? Pero esto es colaboración internacional y yo aspiro que no solo, vuelvo a repetir, venga de los Estados Unidos, sino de los demás países latinoamericanos y en general. El narcotráfico es un delito transnacional. El terrorismo es un delito de lesa humanidad y a todos nos afecta, a todas las naciones.
Delitos que además vulneran la soberanía tan mencionada por estos días. Y doctor Estareillas, y con esto termino, y para establecer la diferencia entre dos términos, la cooperación, que es parte de este acuerdo, que es parte de estos términos que hemos dado lectura y hemos mencionado, que no implica tampoco una alianza militar estratégica entre las dos fuerzas. Así es, eso ha quedado clarísimo. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Uh-huh. No hay ninguna alianza ni política, ni hay una alianza militar. Lo que hay es un acuerdo de cooperación, que por eso es que la Corte decide que no debe de ir a la aprobación del Congreso y que son de aplicación directa, es decir, las firmas de los estados yo lo ponen en práctica el tratado. En el caso de los tratados solemnes, la firma es solo el principio que necesita ir a una ratificación, que es la aprobación de los congresos. En este caso no lo hay. Y con esto cierro, quiero nada más retomar el tema que creo que me quedó un poquito en el aire ciertas cosas respecto de la inmunidad de los militares estadounidenses en cuanto a este tipo de operaciones. ¿Cuál es el alcance de esta inmunidad? Tiene, características de la inmunidad que tienen, por ejemplo, las misiones diplomáticas, y hasta qué punto podría garantizarse esto. Sí, usted lo ha expresado muy bien, conoce muy bien el acuerdo. Se asimila a estos militares que vienen a colaborar, se les asimila la inmunidad que está establecida en la Convención de Viena, que, como usted bien ha señalado, son para los diplomáticos de todos los estados del mundo en el exterior para que puedan cumplir sus funciones. En este caso, esa misma inmunidad de la Convención de Viena se las asimila a los militares norteamericanos para que estén en libertad de colaborar, actuar, coordinar acciones y puedan cumplir sus funciones. No es nada raro, no es nada oscuro, es algo que basta ir y leer la Convención de Viena, sino que siempre hay personas que quieren ver problemas donde no los hay. O buscan los problemas. Así es. Doctor Estareillas, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, muy amable. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Carlos Estareillas, analista internacional, dándonos luces sobre lo que implica el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Permitirá prevenir y combatir e interceptar, por ejemplo, actividades marítimas ilícitas y ciertas condiciones que mantiene este acuerdo. De lo que se ha informado también, una primera aproximación de lo que será este apoyo de Estados Unidos será superior a los 93.4 millones de dólares. Es al menos la cartera que será destinada para parte del equipamiento y esta cooperación. Que esta cooperación no implica una alianza militar entre Ecuador y Estados Unidos, tampoco vulnera la soberanía, como tanto se ha dicho hoy por hoy en redes sociales por parte de un expresidente prófugo, pero esto no está en el acuerdo, tanto así que la Corte Constitucional ha dado esta luz verde para que se pueda avanzar con el acuerdo, se pueda avanzar en este tipo de cooperación, algo similar cuyo acercamiento ya se ha hecho, podría darse con Brasil, por ejemplo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.